Laszlo, que se hizo famosa por poner zancadillas a varios refugiados sirios que huían del control fronterizo en Serbia, anunció este miércoles que demandará al emigrante al que ella agredió e incluso a la red social Facebook por cuestiones de honor. Mientras tanto, el refugiado sirio que fue agredido está en España trabajando como entrenador, el entrenador en Siria de un equipo de fútbol de primera división, y bueno, y se enfrenta a esa cuestión llamativa, absurda, insólita, que va a ser denunciado junto con Facebook, mientras que siendo él la víctima, ¿no? por la persona que fue agresora. Esta crisis de inmigrantes, además de marcar la vida de los que salen de Siria y abandonan sus casas porque no pueden seguir viviendo ahí, están marcando la política no solo en Europa, incluso en Canadá. Fue uno de los temas definidos, decisivos de la campaña también, que marcó mucho lo que fue la discusión durante las elecciones que dieron como triunfadora a Pierre Trudeau. Pero en el caso de Europa va a depender mucho la rapidez con que puedan integrar y asimilar y manejar esta crisis. Claro. El resultado de cómo opinen los europeos de la presencia de los refugiados. No, sí, además lo preocupante, un pequeño dato antes a propósito de esta reportera, sí, se queja que no consigue trabajo. O sea, ya no consigue trabajo después de después de la barbaridad que hizo, nadie le quiere dar trabajo. Felizmente. En fin, volviendo a lo que decías, ¿en qué estaba? En cómo va a poder Europa integrar a este flujo de migrantes. Bueno, ese es el grave problema, y lo que sucede es que esto está, digamos, de alguna forma dándole más impulso aún a la extrema derecha europea, claro, ¿no? Se está viendo en varios lugares, incluso en Suiza, ¿no? Sí. Incluso en Suiza ha ganado las elecciones parlamentarias del domingo pasado. Sí. Están creciendo en Francia, en una serie de lugares están creciendo, y entonces esa es la presión que tienen los gobiernos europeos. La propia Merkel tiene problemas en su propio campo, ¿no? Con la democracia cristiana de Bavaria, ¿no? Después el movimiento Pegida, que parecía haber digamos, decaído bastante, se ha levantado un poco también en parte gracias a esta preocupación que hay por el tema de los refugiados. Entonces plantea problemas políticos muy serios. Y si a eso se añade que por ahí algunos están previendo que ya no solamente por el lado de Siria fluyen los refugiados, aparte de Eritrea y demás, pero también por el lado de Afganistán, que ya constituyen un porcentaje significativo, aunque todavía minoritario, de refugiados, pero en Afganistán se están, las últimas ofensivas, sí, militares que están habiendo, están generando que también haya cada vez más refugiados, en la medida en que ya no son ni siquiera recibidos en Pakistán o son rechazados en Irán, que son los países vecinos, cada vez más se ven tentados a ir a Europa, ¿no? Y entonces incluso el flujo de inmigrantes de Afganistán también se podría incrementar. Y el refugiado que murió por un policía que le disparó era afgano, ¿no? Ya te da una idea que están migrando también. En Canadá fue lo que conmovió mucho y molestó a la opinión pública, a un sector, fue que el niño, un sirio que fue encontrado muerto en la playa, su familia estaba tratando de entrar a Canadá buscando una visa y por demoras burocráticas no la habían conseguido todavía, ¿no? Y también ese tema también está siendo parte del debate en Gran Bretaña sobre si se salen o no se salen de la Unión Europea, ¿no? Totalmente. Cuando ven esta situación también es un tema en debate. Y hay un artículo, me parece que es de The Guardian, diciendo, además, por supuesto, esta cuestión humanitaria de Angela Merkel, en una política tan práctica, tan pragmática, esta decisión sorprende, ¿no? Y muchos se preguntan por qué. Bueno, la pregunta sigue abierta, pero al parecer es un legado que ella quiere dejar también. Sí, es cierto, pero se ha dado cuenta que le está costando políticamente. Sí, y tiene que recurrir a Turquía también, por ejemplo. Entonces, efectivamente, entonces Turquía se convierte en una especie de... Están buscando negociar, como decíamos hace unos días, le están tratando de decir, bueno, Turquía dice, bueno, pues entonces tenemos que facilitar el tema de la visa para los turcos, el tema de la negociación para que nosotros seamos miembros de la Unión Europea. Además están pidiendo $3.000 millones, ¿no?, para poder ocuparse de los refugiados en Turquía. Y hay una cuarta condición que se me ha escapado en este momento, pero en todo caso Turquía está poniendo, digamos, sus condiciones para aceptar, por ejemplo, recibir, ¿no?, nuevamente a los refugiados que serían rechazados de Europa, ¿no? Ahora, también frente a este resurgimiento de movimientos anti-inmigrantes, también hay estas manifestaciones que acabamos de ver en Francia de intelectuales, artistas que se pronuncian a favor de un trato digno a los refugiados. Claro. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reúne con la autoridad palestina Mahmoud Abbas y condena la violencia en Cisjordania.
Las fuerzas de seguridad de Israel mataron a tiros a un palestino y detuvieron a un segundo tras apuñalar y herir gravemente a una soldado judía de 19 años cerca del asentamiento de Guikar Adán, en la Cisjordania ocupada. En otro sector de la región, soldados judíos abrieron fuego contra una adolescente palestina de 15 años que trató de infiltrarse en un asentamiento de Yizar para perpetrar un nuevo atentado. Mientras en Hebrón, un conductor palestino se entregó a la policía tras atropellar con su camión a un ciudadano israelí de 50 años cuando éste trataba de escapar de una pedrada. Esta ola de agresiones terroristas árabes y la respuesta defensiva judía han sido condenadas por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que pidió a la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, actuar con sabiduría y frenar la violencia. Por favor, usen la sabiduría política y la máxima moderación. Le he pedido al primer ministro Netanyahu tomar medidas urgentes, no cometer impunidad e investigar exhaustivamente todos los ataques, incluyendo el caso de una familia de colonos que fueron brutalmente asesinados. Sin embargo, para Abbas, Israel estaría violando acuerdos históricos al implantar un status quo con la propagación de asentamientos, revivando a su vez el resentimiento de los palestinos. Debemos afirmar y mantener la condición histórica y no el status quo impuestos por Israel desde el año 2000. Netanyahu comete un error. Nosotros actuamos en contra de ISIS, Al-Qaeda y cualquier terrorista en el mundo, incluidos los colonos. Más bien, quiero preguntarle al señor Netanyahu dónde mantiene ocultos a ISIS y al-Nusra. No daré una respuesta. Él sabrá qué decir a la prensa. Quien también buscaría mediar en este conflicto es Alemania, sobre la que pesa una carga moral e histórica desde la Segunda Guerra Mundial por el Holocausto judío. A pesar de ello, la canciller Angela Merkel no se ha amilanado y ha dicho que la política israelí de asentamientos es contraproducente para alcanzar la paz plena. He dicho a menudo que la construcción de asentamientos es contraproducente para la solución de dos estados. He hablado en repetidas ocasiones contra ella como una forma de calmar la situación, pero las partes deben contribuir. Hemos tenido discusiones polémicas y nada ha cambiado sobre esta controversia. En tanto, Netanyahu aseguró que la prioridad de su gestión es acabar con el terrorismo y la violencia. Por ello, lamentó que la Autoridad Nacional Palestina no se haya pronunciado al respecto. En esa línea recalcó que no iniciará ningún diálogo si primero las muestras de odio palestino no cesan. Ellos dicen que matan israelíes porque se sienten frustrados por la falta de un proceso de paz. Pero la verdad es que quieren matar judíos y destruir al Estado de Israel por completo. Me gustaría que no fuera así. Israel quiere la paz. Una paz fundada en el reconocimiento mutuo, en que Israel pueda defenderse por sí mismo. Por si fuera poco, UNESCO aprobó la víspera una resolución que condena las agresiones israelíes y las medidas legales que limitarían la libertad de culto y acceso de los musulmanes a la plaza de Al-Burak o Muro de los Lamentos, situado en la explanada de mezquitas de Al-Azhar. Y también sobre Netanyahu, él ha provocado una fuerte polémica y críticas de políticos e historiadores, incluso dentro de su país, con el discurso que pronunció en el Congreso Sionista Mundial en Jerusalén. Netanyahu dijo que Hitler llevó a cabo el Holocausto en respuesta a una petición del Mufti Haj Amin al-Hussein, una autoridad de derecho islámico que le dio la idea de exterminar a los judíos de Europa en 1941. Horas más tarde, ante el revuelo causado, Netanyahu ha intentado matizar sus palabras diciendo que no absuelve a Hitler del Holocausto. Es absurdo. Mi objetivo no era absolver a Hitler de su responsabilidad. Hitler fue responsable del exterminio de 6 millones de judíos, pero no se puede ignorar el papel desempeñado por el Mufti para fomentar las acciones de Hitler. Y fue la misma canciller alemana Angela Merkel quien le dio la respuesta más directa. Ella dijo: nosotros conocemos la responsabilidad de los nazis en el Holocausto. ¿Quién más que ella para responder a una acusación de este tipo, no?
Y la verdad que además, ¿qué tal sentido de la oportunidad? Lo dice justo cuando se va a ir a Alemania, sí, ¿no? Y es la propia canciller la que le tiene que más o menos poner las cosas claras, claro, poner los puntos sobre las sillas. Claro, nosotros no lo leamos, lo sabemos, lo reconocemos y lo hemos sufrido. Y esto en realidad, más allá de este tema que, bueno, históricamente además muchos historiadores lo han desmentido, ¿no? Para empezar, el año 41 ya habían masacres, ya habían empezado las masacres contra los judíos. De todas maneras tiene que ver también con una persistente posición del gobierno israelí de querer asimilar las críticas a Israel o el tema palestino al antisemitismo o al holocausto. O sea, no hay forma, digamos, de poder de alguna forma criticar a Israel por lo que está haciendo en los asentamientos, digamos, en las zonas ocupadas, porque inmediatamente surge, ¿no?, la idea esta de que lo que se quiere en el fondo es destruir a Israel, matar judíos. Sí. Entonces, claro, con esa mentalidad, pues, ¿qué diálogo puede haber, no? Y bueno, y sí, en las redes ya han empezado a circular versiones tragicómicas de una película sobre la caída de Hitler, enterándose él que le dicen que él no es el autor de la barbarie que cometió. No creo que es recomendable porque pone en perspectiva estas declaraciones de Benjamín Netanyahu, una versión bastante con una sátira, ¿no? Exactamente, sí, bueno, evidentemente creo que Netanyahu es una habitué de los memes, porque ya ha tenido varias salidas, como por ejemplo el tema de la bomba cuando salió en Naciones Unidas hace 2 años, hablando de la bomba iraní, apareció un dibujo de una bomba caricatural, o si no, cuando guardó durante varios segundos, se quedó callado mientras hacía su discurso para darle una especie de dramatismo cuando hablaba de Irán. Entonces, claro, todo eso va generando, pues, más allá de la seriedad de los temas, genera burlas, claro, ¿no? Genera burlas porque, bueno, parece que fuera, no sé, parece que piensa que es ocurrente, pero no lo es. No lo es, criticado, ¿no?, incluso dentro de su propio país por la oposición. Una pausa y regresamos. Los argentinos se preparan para votar en lo que puede ser en la primera vuelta. Veremos si llegan a los porcentajes necesarios, si llegan a los porcentajes necesarios al candidato Scioli para que no sea necesaria una segunda.